Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde analizamos, comentamos y nos emocionamos juntos con cada capítulo de nuestras historias turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, Hande y Kerem. Más concretamente el impactante regreso de Hande y el shock que eso provoca en nuestro querido Kerem. ¿Qué secreto se esconde tras esa misteriosa ausencia? Vamos a desentrañarlo juntos. Antes de que sigamos, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido fresquito y emocionante cada semana. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se va a poner bueno. Ya sabemos que la relación entre Hande y Kerem ha sido una montaña rusa de emociones. Desde el flechazo inicial, pasando por momentos de pura felicidad y complicidad, hasta llegar a esos baches dolorosos que ponen a prueba cualquier relación. Y la repentina desaparición de Hande no hizo más que echarle leña al fuego. Imaginemos la escena: Kerem, destrozado por la ausencia de Hande, intentando seguir adelante con su vida, aunque con el corazón hecho pedazos. Se refugia en el trabajo o en sus amigos, en cualquier cosa que le permita no pensar demasiado en ella. Pero inevitablemente Hande está presente en cada rincón de su mente, en cada recuerdo, en cada canción. Se pregunta día y noche qué pudo haber pasado, porque se fue sin decir nada, si volvería alguna vez. La incertidumbre lo consume, lo atormenta. Las noches son largas, plagadas de insomnio y recuerdos agridulces. Revive cada momento compartido, cada risa, cada promesa, cada caricia. Se aferra a esos recuerdos como si fueran un salvavidas en medio de un océano de dolor. Intenta encontrar una lógica, una explicación a su partida, pero solo encuentra silencio y un vacío que lo asfixia. Sus amigos, preocupados por su estado, intentan animarlo, distraerlo, convencerlo de que siga adelante. Lo invitan a salir, a viajar, a conocer gente nueva. Pero Kerem se niega a olvidar, a reemplazar a Hande. Siente que hacerlo sería una traición, una falta de respeto a todo lo que vivieron juntos. Se aferra a la esperanza, a la creencia de que Hande volverá, de que todo esto es solo un mal sueño. En el trabajo intenta concentrarse, pero su mente divaga constantemente hacia ella. La ve en cada esquina, escucha su voz en cada murmullo. Su ausencia se siente como un agujero negro que amenaza con engullirlo por completo. Sus compañeros de trabajo, conscientes de su sufrimiento, le ofrecen su apoyo, su comprensión. Pero Kerem se encierra en sí mismo, incapaz de compartir su dolor con nadie. Siente que nadie podría entender lo que está pasando, la magnitud de su pérdida. Incluso busca consuelo en los lugares que solían frecuentar juntos: el café donde se conocieron, el parque donde se besaron por primera vez, el restaurante donde celebraron su aniversario. Pero estos lugares, en lugar de traerle consuelo, solo intensifican su dolor. Cada rincón le recuerda a Hande, a su sonrisa, a su olor. Se siente como un fantasma, vagando por un mundo que ya no le pertenece. Y de repente, como un rayo en un día soleado, Hande regresa. No hay avisos, no hay señales. Simplemente aparece así, sin más. ¿Se imaginan la cara de Kerem? El shock, la incredulidad, la confusión, una mezcla explosiva de emociones que lo dejan completamente sin palabras. Es como si el tiempo se detuviera, el mundo dejara de girar. Su corazón se acelera, su respiración se entrecorta. Sus ojos no pueden creer lo que ven. ¿Es real? ¿Es un espejismo? ¿Una cruel broma de su mente? La ve ahí frente a él, tan real como siempre, pero a la vez tan diferente. Su mirada es distinta, más profunda, más triste. Su rostro está marcado por el sufrimiento, por la experiencia. Ya no es la misma chica alegre y despreocupada que él conocía. Algo ha cambiado, algo se ha roto en ella. Ahora bien, ¿cómo reacciona Kerem ante este inesperado regreso? Inicialmente el shock lo paraliza. Es como si el tiempo se detuviera. No puede creer lo que está viendo. ¿Es real? ¿Está soñando? Necesita tocarla, escuchar su voz, para convencerse de que no es un producto de su imaginación. Extiende su mano temblorosa, como si temiera que ella desaparezca en cualquier momento. La roza suavemente, sintiendo la calidez de su piel bajo sus dedos. Una vez que supera el shock inicial, la rabia y el resentimiento empiezan a aflorar.
¿Cómo se atreve a aparecer así como si nada hubiera pasado? ¿Cómo puede ser tan insensible a su dolor? Se siente traicionado, herido, humillado. Necesita respuestas, explicaciones. Quiere saber por qué se fue, por qué lo dejó solo, por qué lo hizo sufrir tanto. La invade con preguntas, con reproches, con acusaciones. Su voz se eleva, su tono se vuelve agrio, sarcástico. Exige una justificación, una disculpa. Pero a pesar de todo el dolor y la rabia, también hay una parte de él, una parte profunda y sincera, que siente una inmensa alegría al verla de nuevo. El amor que siente por Ande sigue vivo, latente a pesar de todo lo que ha pasado. Y esa alegría, mezclada con el dolor y la rabia, lo convierte en un cóctel explosivo de emociones. Se debate entre el deseo de abrazarla, de besarla, de decirle cuánto la extrañó, y la necesidad de castigarla, de hacerla pagar por su sufrimiento. Se siente dividido, confundido, incapaz de tomar una decisión. Y aquí es donde entra el gran secreto. ¿Qué motivó la repentina desaparición de Ande? ¿Qué la obligó a alejarse de Kerem sin decir una palabra? Podríamos especular sobre 1000 cosas, problemas familiares, una enfermedad grave, una amenaza, las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí sabemos es que el secreto que Ande oculta es algo grande, algo que la atormenta, algo que la obligó a tomar una decisión drástica. Y ese secreto es, sin duda, el elemento clave que va a determinar el futuro de su relación con Kerem. Un secreto que pesa sobre sus hombros como una losa, que la consume por dentro, que la impide ser feliz. Un secreto que la ha obligado a renunciar a todo lo que amaba, a sacrificar su felicidad por el bien de otros. Imaginemos algunas posibilidades. Tal vez Ande descubrió algo sobre el pasado de Kerem, algo oscuro y turbio que la hizo dudar de él. Un secreto familiar, un crimen cometido, una traición imperdonable. Algo que cambiaría para siempre la forma en que lo ve, que pondría en peligro su relación. Tal vez se vio obligada a proteger a alguien cercano, incluso si eso significaba lastimar a Kerem. Su familia, sus amigos, alguien que dependía de ella. Una amenaza, un chantaje, una situación de vida o muerte. Tal vez ella misma está en peligro y su alejamiento fue una forma de protegerlo a él. Un enemigo poderoso, una venganza pendiente, una conspiración siniestra. Siente que si se queda cerca de Kerem, lo pondrá en peligro, que lo arrastrará a un mundo de oscuridad y violencia. O tal vez, y esto es algo que muchos fans temen, Ande se enamoró de otra persona. Esta sería la explicación más dolorosa y devastadora para Kerem. Pero incluso en este caso podría haber matices. Tal vez ese otro amor fue algo inesperado, algo que surgió en un momento de debilidad y soledad. Alguien que la consoló, que la apoyó, que le ofreció un hombro para llorar durante su ausencia. Tal vez Ande se siente culpable y confundida, y no sabe cómo lidiar con la situación. Se debate entre el amor que siente por Kerem y la atracción que siente por este nuevo hombre. Siente que ha traicionado a Kerem, que ha roto su promesa de amor eterno. Sea cual sea el secreto, lo que está claro es que Ande regresa transformada. Ya no es la misma chica alegre y despreocupada que conocimos al principio. Ahora hay una sombra en sus ojos, una tristeza profunda que la consume por dentro. Ha pasado por mucho durante su ausencia, y eso se nota en su mirada, en su actitud. Su sonrisa ya no es tan brillante, su risa ya no es tan contagiosa. Su mirada refleja el peso del mundo, la carga de un secreto que la está destruyendo por dentro. Y Kerem, a pesar de todo el dolor y la rabia, no puede evitar sentir compasión por ella. Ve el sufrimiento en sus ojos, la carga que lleva sobre sus hombros. Y eso despierta en él un instinto protector, un deseo irrefrenable de ayudarla, de entenderla, de aliviar su dolor. Se da cuenta de que ella también ha sufrido durante su ausencia, que su partida no fue una decisión fácil, que fue obligada por las circunstancias. ¿Pero podrá Kerem perdonar a Ande por su abandono? ¿Podrá superar el dolor y la traición? ¿Será capaz de aceptar su secreto, sea cual sea? La respuesta a estas preguntas es lo que nos mantendrá pegados a la pantalla en los próximos capítulos. Una montaña rusa de emociones, giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de gran intensidad. Lo que sí sabemos es que el camino hacia la reconciliación no será fácil. Habrá muchos obstáculos, muchas pruebas que superar. Habrá momentos de dolor, de desesperación, de rabia. Pero también habrá momentos de ternura, de comprensión, de amor.
El amor será puesto a prueba, al límite, desafiado por el destino, por las circunstancias, por los secretos. Porque al final, el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Es capaz de perdonar cualquier error. Es capaz de sanar cualquier herida. Y si el amor entre Ande y Kerem es lo suficientemente fuerte, podrán superar este bache y volver a estar juntos. Un amor que ha resistido la distancia, el tiempo, los secretos, las mentiras. Un amor que ha sido probado en el fuego, que ha sido purificado por el sufrimiento. Pero para eso, Ande tiene que ser honesta con Kerem. Tiene que revelarle su secreto, por doloroso que sea. Tiene que confiar en él, dejarlo entrar en su mundo, compartir su carga. Tiene que dejar de protegerlo, de ocultarle la verdad, de tomar decisiones por él. Y Kerem tiene que estar dispuesto a escucharla, a entenderla, a perdonarla. Tiene que dejar de lado su orgullo, su rencor, su dolor. Tiene que abrir su corazón, ofrecerle su apoyo, su comprensión. Tiene que demostrarle que su amor es incondicional, que está dispuesto a luchar por ella, a defenderla, a protegerla. El futuro de esta pareja está en juego. Y nosotros, como fans incondicionales, estaremos aquí para presenciar cada paso de este emocionante viaje. Lloraremos, reiremos, gritaremos, sufriremos junto a ellos. Nos emocionaremos con cada beso, con cada abrazo, con cada declaración de amor. Nos desesperaremos con cada pelea, con cada malentendido, con cada secreto revelado. En resumen, hoy hemos explorado el impactante regreso de Ande, el shock que provoca en Kerem y la gran pregunta que nos atormenta a todos: ¿qué secreto se esconde tras su misteriosa ausencia? Hemos especulado sobre las posibles razones de su partida y las consecuencias que esto tendrá en su relación con Kerem. Hemos analizado sus reacciones, sus sentimientos, sus miedos. Hemos imaginado los posibles escenarios, los giros inesperados, las sorpresas que nos esperan en los próximos capítulos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias como siempre por acompañarme en este viaje lleno de emociones y suspense. Un viaje que nos lleva a explorar los recovecos del corazón humano, la complejidad de las relaciones amorosas, la fuerza del amor verdadero. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que oculta Ande? ¿Podrá Kerem perdonarla? ¿Creen que esta pareja tiene futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, cómo ven esta historia. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a entender mejor la serie, a analizarla desde diferentes perspectivas, a enriquecer mi propio análisis. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.